Entonces, como me presentaron, mucho gusto, yo soy Daniela Gutiérrez, soy docente de la institución universitaria de Envigado en el programa de seguridad y salud en el trabajo, soy ingeniera, soy magíster en sostenibilidad. Y me place pues estar aquí acompañándolos en este espacio con la ponencia de la contribución de la higiene ocupacional a la sostenibilidad ambiental. La ponencia va a estar comprendida con una pequeña introducción y contexto, los objetivos que llevaron a cabo esta investigación, la metodología que se utilizó, resultados, conclusiones y oportunidades y retos que tenemos con la información o digamos con el desarrollo de este proyecto. Bueno, entonces, antes de empezar con una temática, pues me parece realmente importante conocer un poco el contexto bajo el cual se desarrolló este proyecto. Inicialmente, pues yo sé que para muchos de ustedes, para nosotros que estamos afín con la temática de seguridad y salud en el trabajo, el concepto de higiene ocupacional es un concepto ampliamente utilizado, cotidianamente utilizado igualmente. Entonces aquí voy a utilizar la definición que más se emplea en nuestro medio, que es la ciencia y arte dedicados al reconocimiento, evaluación y control de aquellos factores o tensiones emanadas o provocadas por un lugar de trabajo, que pueden causar enfermedades laborales o que pueden afectar la salud y el bienestar o crear algún malestar significativo entre los trabajadores o ciudadanos de una comunidad, ¿cierto? Entendiéndose simplemente que es aquella ciencia y arte dedicados a la identificación, evaluación y control de los agentes de riesgo que tienen el potencial de causar enfermedad laboral y que esa higiene ocupacional tiene unas ramas de actuación, que está la higiene teórica, la higiene de campo, la higiene analítica y la higiene operativa. Voy a definir brevemente cada una de estas ramas de la higiene para que comprendamos mejor cuál fue el alcance del desarrollo de este proyecto. Entonces, la higiene teórica son todos aquellos valores límites permisibles o todo este deporte teórico que tenemos para compararnos y saber si un ambiente de trabajo está o no está dentro de esos valores que se consideran como saludables, en donde presuntamente no va a haber una afectación a la salud de las personas. La higiene de campo, que es todo ese trabajo que utilizamos o ese trabajo en las instalaciones, en los lugares de trabajo, en esa relación hombre-máquina, donde identificamos a través de análisis de riesgos por oficios, a través de ATS, inspecciones de seguridad, todas esas labores que hacemos en el lugar que se conocen entonces como la higiene de campo. A su vez, también se entiende como las valoraciones cualitativas o cuantitativas para identificar la magnitud de ese riesgo. La higiene analítica, entonces ya digamos que unimos las dos anteriores, ¿cierto? Donde relacionamos lo teórico con lo de campo, para determinar efectivamente si los valores que están en el lugar de trabajo sobrepasan o no esos valores límites permisibles dados desde la higiene teórica. Y la higiene operativa, que indiscutiblemente todas tienen su relevancia, su importancia, pero digamos que esa higiene operativa ya es la que está relacionada con las recomendaciones y los controles a esos agentes de riesgo que tienen el potencial de causar la enfermedad laboral. La higiene ocupacional, o sea, entendamos entonces que son esos factores de riesgos que tienen ese potencial de causar enfermedad laboral, dentro de los cuales están físicos, químicos, ergonómicos, biológicos y psicosociales. Tienen el mismo marco de intervención que cualquier agente de riesgo ocupacional, ¿cierto? Donde partimos de una identificación, como conversaba nuestro ponente anterior, lo que no se mide no se controla, entonces también debemos hacer una medición que no necesariamente tiene que ser cuantitativa, puede ser una medición cualitativa que me ayude a determinar la prioridad de ese riesgo, ¿cierto? Partimos entonces de esa valoración y podemos identificar si la condición es segura o si la condición no es segura. Y eso claramente nos va a llevar a que debemos hacer unos planes de trabajo que nos ayuden a corregir
esas condiciones, ¿cierto? Entonces, básicamente, el marco de actuación de cualquier agente de riesgo ocupacional. Yo soy higienista de campo, ¿cierto? Digamos que mi enfoque técnico está en la prevención de la enfermedad laboral causada por agentes de riesgos físicos o químicos, ¿cierto? Entonces, como el marco del proyecto está en una revisión de las condiciones de higiene ocupacional de los agentes de riesgos físicos y químicos de 230 empresas de Antioquia y el eje cafetero, quiero entonces que ustedes también comprendan un poco más cuáles son esos agentes de riesgos físicos y químicos, ¿cierto? Entonces, dentro de los físicos, la mejor definición para clasificar los agentes de riesgos físicos es que son aquellos que se transmiten por medio de ondas, ¿cierto? Entonces está el ruido, las vibraciones, las condiciones térmicas e iluminación. Y los químicos que los entendemos dependiendo de la naturaleza o de la forma física de la sustancia, que pueden ser líquidos, sólidos o gaseosos, y que se pueden incorporar en el ambiente y llegar a nuestras vías respiratorias en forma de gases, vapores, aerosoles o material particulado. Para esos agentes de riesgo existen diversas metodologías de valoración, ¿cierto? Digamos que están las mediciones cualitativas, que muchas metodologías para la valoración de riesgos tienen diversas estrategias para valorarlos, y que también están entonces las mediciones a través de equipos que ya nos entregan de pronto un dato más acercado a la realidad y que se pueden realizar con los equipos que ustedes están viendo en la diapositiva. Entonces el ruido yo lo puedo valorar a través de dosimetrías y sonometrías. Estos son los equipos, estos dos primeros, el dosímetro y el sonómetro, con el que podemos entonces valorar la magnitud de ese riesgo, que sus metodologías están definidas, ¿cierto? Las mediciones de vibración con un acelerómetro, que es este equipo que ustedes ven acá. Déjenme, yo pongo el puntero para que este equipo que ustedes ven acá, que es un acelerómetro para medir las vibraciones que se transmiten al cuerpo, bien sean mano, brazo o cuerpo entero. El luxómetro para mediciones de iluminación. El monitor de calor, ¿cierto? Que es un equipo que nos ayuda a determinar la temperatura de bulbo seco, bulbo húmedo y temperatura de globo. Y los equipos para hacer mediciones de contaminantes químicos que depende de la sustancia química. Esta se puede hacer con un método de lectura directa o con un método activo, que lo que hace es simular el sistema de respiración humana, y que en filtros similares a estos por ejemplo son unos filtros de PVC, estos son unos filtros de carbón activado. Entonces, dependiendo de la sustancia química y de la estrategia de muestreo para esa sustancia, se eligen entonces los medios de retención de acuerdo al método, y estos se envían pues a un laboratorio a hacer el respectivo análisis y nos entrega entonces la concentración de la sustancia química presente en el ambiente. No todas las sustancias químicas son cuantificables, eso es muy importante tenerlo presente, y que desafortunadamente la tecnología no ha avanzado hasta tal punto de decir que con un equipo yo pueda cuantificar cualquier olor, ¿cierto? Porque una cosa son olores molestos y otra cosa son concentraciones que me puedan generar una perturbación orgánica o funcional en mi organismo, ¿cierto? Bueno, entonces esto como parte del contexto, también mostrarles a ustedes que en Colombia tenemos una tasa de enfermedad laboral que viene ascendiendo desde el año 2004, ¿cierto? Entonces esta es la tasa de enfermedad laboral, que a partir del 2010 viene en un descenso, ¿cierto? En un descenso variable, y que la cifra que tenemos en este momento es de 9.653 enfermedades laborales calificadas en el año 2017. Estudios de relación de temáticas, hay varios, se hizo toda una vigilancia tecnológica para conocer un poco cómo se estaban desarrollando estas temáticas de relación entre seguridad y salud en el trabajo y la sostenibilidad. Encontramos diversos estudios. Este me pareció particularmente interesante porque van enlazando cada uno de los pilares de la sostenibilidad, que sabemos que es lo social, económico y ambiental, ese sano equilibrio entre estos tres pilares que nos permite el goce de los
servicios ecosistémicos del presente sin perturbar el goce de las generaciones futuras. Entonces, miren que en este ejercicio se relaciona el pilar social y económico y ambiental con la seguridad y salud en el trabajo, desde lo social, porque mejoramos las condiciones de la población trabajadora, desde lo económico, por lo que el expositor anterior mencionaba, pues que realmente cuando vemos un retorno a la inversión, cuando vemos menos días perdidos, cuando vemos menos costos asociados a la materialización de eventos desafortunados, económicamente también hay un beneficio para el negocio, y desde lo ambiental porque estamos controlando los factores ambientales, y si los controlamos desde la fuente, por supuesto que estos agentes no van a llegar al ambiente y perturbe a la comunidad. También es importante mencionar, chicos, que existen los objetivos de desarrollo sostenible, sabemos que son 17 objetivos, y que el objetivo de desarrollo sostenible número 8, que es el de trabajo decente y crecimiento económico, conecta perfectamente con todo lo relacionado a seguridad y salud. En mi caso específico de estudio, que es higiene ocupacional, con la meta 8.8 de proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y sin riesgos para todos los trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes, en particular las mujeres migrantes y las personas con empleos precarios. Entonces, miren que conectamos. Es importante que sepan que no son solamente los 17 objetivos de desarrollo sostenible, sino que cada uno de estos tiene metas, cada meta tiene indicadores, y que se suma entonces a las métricas de sostenibilidad que nos ayuda a determinar el bienestar y la responsabilidad social de cualquier negocio en los 3 pilares de la sostenibilidad: económico, social y ambiental. Este proyecto entonces tiene el objetivo general y por supuesto objetivos específicos. Es entonces revisar las condiciones de higiene ocupacional de 230 empresas de Antioquia y el eje cafetero colombiano. Hizo contribución a la luz del Global Reporting Initiative, que es otra iniciativa de métricas de sostenibilidad. Entonces, para poder lograr este objetivo, se determinaron 4 objetivos específicos que son más bien actividades, ¿cierto?, sistémicas encaminadas al cumplimiento del objetivo general. El primero fue la consolidación de toda la información en una base de datos donde se recopilaron la información de estas 230 empresas y se determinaron unas variables específicas como el tamaño de la empresa, la actividad económica de la empresa, ¿cierto? Luego revisamos y analizamos esa información de las condiciones de higiene ocupacional de las organizaciones y establecimos entonces cuál pudo haber sido esa contribución con el Global Reporting Initiative, que también está dividido en categorías, subcategorías. Más adelante les amplío la información. Luego realizamos un análisis estadístico de la información recolectada para poder hacer análisis de probabilidad en el cruce de variables y poder determinar si las variables son dependientes o no una de la otra. Y posteriormente planteé unas recomendaciones para fortalecer el reporte de indicadores que soportan el Global Reporting Initiative, GRI, a la luz de los resultados obtenidos. Para poder entonces llevar a cabo estos objetivos, esta fue la metodología trazada, una metodología de 3 fases. La primera, de investigación descriptiva, donde reunimos toda la información de las empresas, organizamos y consolidamos toda la información en la base de datos. Posteriormente le realizamos un análisis estadístico a esa información y realizamos entonces esa relación de temáticas. Esa primera fase de investigación descriptiva fue una recolección de información de esas 430, y esos fueron 230 empresas, pero realmente 433 informes técnicos, porque a una empresa pudimos haber ido en varias ocasiones. La definición de las variables a incluir, como les mencionaba ahorita, el tamaño, la actividad económica de la empresa, el número de empleados, la persona que atiende la visita de un higienista ocupacional, el rol que desempeña, el agente de riesgo evaluado,
el resultado de esa evaluación, ¿cierto? Entonces se construyó esa base de datos con esa información. Posteriormente hicimos el análisis estadístico a través de una metodología que se llama tablas de contingencia. Esto se conoce como estadística descriptiva por cruce de variables y poder determinar el valor de probabilidad que se conoce como chi cuadrado. Si ese chi cuadrado es inferior a 0.05, quiere decir que las variables tienen relación directa. Y si da superior a este valor, eso quiere decir que las variables no dependen la una de la otra. Entonces, con esa información podemos determinar la dependencia o no de una variable y otra. Ahorita les enseño entonces cuáles fueron esas variables analizadas. Y en la relación de temáticas pudimos determinar el análisis de los indicadores de GRI, la identificación de cuáles de estos miden la gestión de higiene ocupacional. Y esto nos ayudó a tener conclusiones bastante interesantes. Entonces, esta última etapa de la metodología es esa relación entre higiene ocupacional o higiene industrial y la sostenibilidad. Bueno, entonces, ¿cuáles fueron los resultados y las conclusiones que obtuvimos de este estudio? De esas 230 empresas visitadas y de donde se recolectó la información, el 74% de las empresas estaban localizadas en Antioquia, el 26% en el eje cafetero. 33 de estas empresas son de clasificación grande, 117 medianas, 31 pequeñas, y acá en el eje cafetero, entonces 11 empresas grandes, 28 empresas medianas y 10 empresas pequeñas. El periodo de este estudio fue entre el 2015 y el 2017. Se realizaron un total de 390 mediciones ambientales de agentes de riesgos físicos y químicos y un total de 43 diagnósticos, que es una actividad que se realiza previa a la medición cuando hay de pronto algún desconocimiento en saber qué tipo de mediciones se recomiendan de acuerdo a su metodología y dependiendo de las realidades y de la forma de operación de cada una de las actividades. De esas empresas, pues, fue una coincidencia que el 50% fueran empresas del sector manufacturero y el 50% fueran empresas del sector servicios. Pero eso fue pues una sana coincidencia. Como les mencionaba ahorita, se realizaron mediciones ambientales para cuantificar los agentes de riesgos en estas distintas empresas. Estas mediciones ambientales podían ser tomas de muestras químicas, tomas de material particulado, sonometrías, niveles de iluminación, mediciones de gases y vapores, estrés térmico por frío o por calor, dosimetrías o la actividad de diagnóstico, ¿cierto? Recuerden que todas estas son formas de cuantificar los agentes de riesgos físicos o químicos. ¿Cuáles fueron entonces las variables que se cruzaron a través de tablas de contingencia y que nos ayudaron a determinar si existía o no una relación directa entre estas variables? Entonces, las primeras variables que se analizaron fueron si la empresa era manufacturera o de servicios con respecto al comportamiento de la peligrosidad del riesgo. Entonces, yo a este lado tengo empresas manufactureras y de servicios y a este lado tengo la valoración del riesgo, que podía ser un riesgo alto, medio o bajo, dependiendo también de la metodología de valoración de riesgos de cada organización, que sabemos que puede variar. Con estas relaciones, o sea, en estas dos variables, y haciendo el análisis por tabla de contingencias y calculando este indicador de probabilidad, llegamos a la conclusión que hay relación directa entre estas dos variables, ¿cierto? O sea, que depende de una empresa, si es manufacturera o de servicios, la valoración de ese riesgo. Y si nos ponemos a pensar un poco, pues realmente hay mucha alusión
a esta conclusión, porque claro, cuando vamos a una empresa del sector manufacturero es donde realmente hay mayor contacto directo con el agente de riesgos, diferente a una empresa del sector servicios, pues que realmente puede ser personas que no tengan tanto contacto directo con un proceso como tal, con una máquina, con una herramienta, ¿cierto? Con partes en movimiento. Son personas que pueden prestar X o Y servicios y que gran parte de estos servicios pueden estar mediados por la tecnología de la información y la comunicación. Entonces, ahí pudimos pues como dar esa conclusión. Las otras variables que se analizaron entonces fue la competencia de quien atiende la visita con respecto a la peligrosidad del riesgo, porque tampoco es un secreto de Estado que algunas organizaciones no tienen alta percepción del riesgo y por ende cualquier persona de la planta administrativa se ocupa de los temas relacionados a seguridad y salud en el trabajo, pero realmente haciendo el análisis de probabilidad de estas variables nos dimos cuenta que realmente la valoración de riesgos no depende específicamente de que la persona sea o no sea o haya desarrollado competencias relacionadas a seguridad y salud en el trabajo, pero también nos dimos cuenta algo muy favorable y muy positivo que resultó de este estudio es que muy poco porcentaje de las empresas no tenían una persona directamente encargada y empoderada y que sus estudios estuvieran relacionados a temas de seguridad y salud en el trabajo. Y eso pues al creciente desarrollo tanto normativo como de percepción de riesgos que las empresas vienen obteniendo y que esto muestra pues que hay mayor responsabilidad con respecto a estas condiciones de trabajo. También relacionamos entonces las características del riesgo de acuerdo a su tipo, físico o químico, igualmente con la peligrosidad. Allí nos dimos cuenta que también hay relación directa entre estas dos variables y esto se puede deber principalmente a que por lo menos el agente de riesgo químico, cuando hablamos de controles, ¿cierto? Son unos controles que sabemos que deben de ser en la fuente o en el medio, que normalmente son controles que son significativamente costosos, que tienen un costo significativo para la organización, entonces normalmente no se cuentan en algunos casos con controles de ingeniería en la fuente o en el medio que controlen estos agentes de riesgo. Entonces, por esta razón es que puede haber una relación directa en que el agente sea de riesgo físico o químico, peligrosidad del riesgo. La ubicación geográfica de las empresas, igualmente de acuerdo con la peligrosidad, pues que nos dimos que no tiene pues como ninguna relación, pensábamos que de pronto sí, porque a veces entre más alejado una empresa de un casco urbano, ¿cierto? Pensaríamos que ay, pues de pronto no habrá tanta vigilancia y control como las empresas que están dentro del casco urbano, porque muchas veces los vecinos aledaños también se encargan de ser unos entes vigilantes y de control. Entonces, digamos que tendríamos todas las autoridades más que tendrían un mayor acceso, mayor facilidad de acceso para vigilar o controlar lo que esté ocurriendo en una organización. Pero positivamente nos dimos cuenta que no era así, ¿cierto? Que indiferente del lugar o la localización de la empresa, no tenía relación pues que el riesgo fuera alto, medio, alto o bajo. Y por último, relacionamos entonces la variable de las empresas que reportan a GRI, ¿cierto? Ya recuerden que GRI es una métrica de sostenibilidad, es un ejercicio voluntario que publica a los grupos de interés de la empresa todo el tema relacionado a sostenibilidad. ¿Listo? Entonces reportamos, o sea, identificamos cuáles de esas empresas de esta población que nos sirvió para el estudio reportaban a GRI y si las empresas que reportaban a GRI tenían alguna relación con la peligrosidad de los riesgos presentes en esas organizaciones. Y nos dimos cuenta pues, realmente que esas empresas visitadas, solo 2 reportaban al Global Reporting Initiative
esto también nos da cuenta de que, bueno, realmente hay allí un esfuerzo bastante significativo. Realmente los reportes AGRI, la construcción de memorias de sostenibilidad, las vemos de pronto más arraigadas en las empresas grandes o de un nivel pues nacional o multinacional, donde hay de pronto un equipo más grande con respecto a esos temas de seguridad y salud, los temas de sostenibilidad, ¿cierto? Que eso también en temas de responsabilidad social empresarial hacen que una empresa tenga mayor visibilidad y competencia en el mercado, ¿cierto? Antes hablábamos de sostenibilidad y realmente no era de pronto un término tan comúnmente usado como ahora por los temas de cambio climático y por los riesgos emergentes a los que nos estamos enfrentando por las megatendencias, ¿verdad? Entonces nos dimos cuenta que, bueno, realmente hay un esfuerzo allí bastante significativo que debemos lograr para que las empresas se sientan más movilizadas a realizar estos reportes de sostenibilidad. Como les mencionaba ahorita, es básicamente cuando hablamos de GRI, GRI agrupa por categorías, subcategorías, aspectos e indicadores la gestión con respecto a sostenibilidad. Entonces, cuando queremos conectar el tema de higiene ocupacional con sostenibilidad, pues hay una categoría de desempeño social, dentro de esa categoría, la subcategoría de prácticas laborales y trabajo digno, y dentro de esa subcategoría podemos encontrar 6 aspectos: el empleo, la seguridad y salud en el trabajo, capacitación y educación, diversidad y capacidad de oportunidades, igualdad de retribución entre hombres y mujeres y evaluación de prácticas laborales. Claramente, en el aspecto de seguridad y salud en el trabajo hay diversos indicadores, ¿verdad? Entonces, podríamos tener el porcentaje de trabajadores que representados por comités formales de salud y seguridad, conjuntos para la dirección, empleos establecidos para ayudar a controlar y asesorar sobre problemas de seguridad y salud en el trabajo. También está el indicador de tipo y tasa de lesiones, enfermedades profesionales, días perdidos, absentismo y el número de víctimas mortales relacionadas con el trabajo por región y por sexo. También está entonces el indicador de trabajadores cuya profesión tienen una incidencia, un riesgo elevado de enfermedad, y el asunto de salud y seguridad cubiertos en acuerdos formales con los sindicatos. Entonces miren que de acuerdo a esos indicadores también nos podemos dar cuenta que realmente no hay un indicador específico que mida la gestión de higiene ocupacional en las organizaciones. Miren que los indicadores o lo que se menciona ya es una vez materializado el riesgo, una vez se hayan expresado el riesgo ocupacional, y no hay un indicador que nos mida desde la prevención, que realmente muchos autores mencionan que el secreto de la seguridad y salud en el trabajo está directamente encaminado en las actividades de prevención, que es allí donde pudiésemos realmente ver un ahorro significativo por la no materialización de los eventos desafortunados que ya sabemos que pueden ser accidentes o enfermedades laborales. ¿Cuáles fueron entonces las oportunidades y los retos que llevaron a concluir de este proyecto? Lo que les acababa de mencionar, que realmente no hay indicadores que midan la gestión de la higiene ocupacional desde la prevención. Entonces se proponen unos indicadores, realmente son estos 3 los indicadores que se propusieron: el primero de la identificación de los riesgos, posteriormente de la medición, como mencionaba el expositor anterior, pues realmente lo que no se mide, lo que no se mide no se controla, pues porque realmente si yo tengo una condición que nunca la medí, pues no voy a saber si las actividades que estoy realizando están ayudando a que este riesgo se controle o no. Y el indicador 3, pues porque realmente quedarnos con la medición, que eso también es la realidad de muchas organizaciones, quedarnos con la medición y volvemos y medimos y volvemos y medimos la misma condición, pues realmente una medición no es un control.
una medición sencilla o simplemente es una ayuda diagnóstica que me ayuda a identificar la realidad de una condición. Entonces, si no controlamos y que normalmente no está reglamentada la periodicidad de las mediciones, yo periodo tras periodo voy a ir obteniendo los mismos resultados. Entonces, realmente el secreto está en los planes de trabajo para los hallazgos, en la identificación y en las mediciones, ¿cierto? Entonces, digamos que esa medición nos arroja que un riesgo es alto o prioritario, ¿cierto? De acuerdo a la metodología empleada, cuáles van a ser esos planes de trabajo que yo voy a implementar para controlar esa condición. Desafortunadamente, en algunos casos, pues no muchos realmente, y eso también es algo que nos alegra demasiado, y es que en algunos casos puntuales nos encontramos con esa condición, que se evalúa el agente de riesgo y que se mide periódicamente y si siempre se están obteniendo valores desviados con respecto a la exposición de ese agente de riesgo. Y ahí es donde nos quedamos como en ese círculo vicioso de medimos y medimos y realmente dónde está la intervención. Alguna de la bibliografía, pues que digamos esto va a estar dentro de las memorias del evento, por si quieren ampliar la información. Estas fueron algunas de las bibliografías utilizadas para el desarrollo de este proyecto. Y bueno, muchas gracias por la atención. Este es el momento entonces de participar. Hay algunas fotografías pues como del rol de higienista ocupacional. Entonces, bueno, espero que hayan tenido pues como una idea y que el tema de higiene ocupacional se haya esclarecido un poco en este espacio. Excelente ponencia, Daniel. A ver, comenzamos con las preguntas y tenemos una pregunta de Mateo Acosta. Nos comenta, la recolección de información y su síntesis en estadísticas por sí solos no hacen todo el trabajo. ¿Qué consejos das para hacer una correcta lectura y comunicación de estadística y datos? No, pues súper buena pregunta. Pues realmente este proyecto se desarrolló en el marco de mi maestría en sostenibilidad y digamos que el ser higienista de campo me permitió tener información de primera mano, ¿cierto? Para poder desarrollar el análisis de las condiciones con respecto a higiene ocupacional de las empresas y las métricas de sostenibilidad, que era pues finalmente lo que estaba estudiando. Realmente el enfoque del proyecto era de estadística descriptiva realmente, ¿cierto? Poder analizar y poder describir un poco y cómo se podían finalmente relacionar estas dos temáticas, pero claro, pues realmente después de la estadística descriptiva viene la estadística proyectiva, las modelaciones, ¿cierto? Que nos ayudarán pues como a simular un poco mejor las condiciones y por ende poder determinar y estar a la vanguardia de esos riesgos emergentes a los que nos podríamos llegar a presentar, pues porque realmente los cambios del mercado cada vez nos colocan más retos. Por ejemplo, lo que estamos viviendo y por lo que estamos atravesando en este momento. Entonces esa sería mi respuesta, pues de la estadística descriptiva, de ahí para adelante vienen pues como muchos más análisis más proyectivos y esa es una invitación de hecho de este proyecto y es que realmente hay mucho tema y mucha tela para cortar, como diríamos aquí en Colombia, con respecto a esta temática. Perfecto. Ahí tenemos una siguiente pregunta de Percy Tapara Palomino. ¿Los sismos como inundaciones dentro de qué tipo de riesgos está considerado? Bueno, todo lo relacionado con la naturaleza, o sea, la clasificación de los riesgos depende a su naturaleza, ¿cierto? Entonces, digamos que los riesgos físicos y químicos ya aquí tuvieron pues como un brochazo bastante rápido de lo que son, porque realmente cada agente de riesgo tiene su nivel de profundidad y de hecho yo diría que cada profesión podría dedicarse a los riesgos inherentes de cada uno de los agentes de riesgo. Entonces, de acuerdo a su naturaleza, los sismos y todo lo relacionado con fenómenos naturales se clasifican los riesgos
tecnológicos y naturales, pues, o por lo menos así es como los clasificamos en Colombia, ¿cierto? Todo lo relacionado a inundaciones, movimientos de placas tectónicas, sismos, derrumbes, está clasificado entre los riesgos naturales. Ok, creo que ya no tenemos ninguna pregunta en el chat. Vamos a proceder al Kahoot para poder cerrar la sesión del día martes con una dinámica. Son solo 5 preguntas, pues realmente si estuvieron atentos va a ser muy fácil, realmente es como para movilizarlos un poco y que el tema les quede sonando, ¿cierto? Entonces, bueno, ahí está el PIN para que ingresen y participen. Ahora acabo de enviar por el chat el link de acceso. El PIN sería el 4280488. Ok, por favor no se olviden de colocar su primer nombre y su primer apellido para poder ubicar a los ganadores de la dinámica. Ahí se conectó Daniel Castañeda, Bessie de la Cruz, Luis Nova, Mateo Acosta, Alondra Quirós, Juliana. Ahí nos manda un saludo Mateo. Comenta excelente ponencia, activo desde Medellín, representando a la institución universitaria de Envigado. Qué Saludos hasta rico, Colombia, Mateo. qué rico que nos estén acompañando desde la institución, eso me da una alegría en el corazón. Y qué rico pues que otros, que nos vayamos conectando, porque como le cuento a mis estudiantes, este es un círculo, entre comillas, pequeño, y que nos vamos conociendo todos los colegas de seguridad y salud. Qué bueno. A ver, tenemos Hugo Acosta, tenemos Zulmi Valencia, Kevin Herreras, Alfredo Calix, Aníbal Zucari, Dana de Olave. Ahora esperemos un minuto adicional para que los demás también se puedan conectar a la dinámica. Hay que comentarles que a lo largo de toda la dinámica vamos a obtener 3 ganadores, los cuales van a estar siendo beneficiados con una beca absoluta para el siguiente congreso y adicional a ello un pase exclusivo para las sesiones del día sábado en donde se va a tocar lo que es Power BI con KPIs de seguridad y salud ocupacional y adicional a ello también una sesión personalizada de liderazgo profesional. De hecho, los ganadores de la dinámica, por favor, nos contactan al interno para poder ya coordinar este punto. Entonces yo creo que ahí podemos comenzar, Daniela. Claro que sí, qué chévere que van a estar premiados los ganadores con mayor motivación. Bueno, chicos, entonces empecemos. ¿Verdadero o falso? El objetivo primordial de la higiene ocupacional es la prevención de la enfermedad laboral. Recuerden que se premia pregunta correcta y menor tiempo en responder. Muy bien, claro que sí, esa es una de los objetivos primordiales de la higiene ocupacional, la prevención indiscutiblemente de la enfermedad laboral. Continuamos con la siguiente pregunta. Bueno, Daniel Castañeda toma la delantera, perfecto. La rama de higiene que analiza las recomendaciones y controles de los agentes de riesgos es la higiene teórica, la higiene de campo, la higiene analítica o la higiene operativa. Muy bien, claro que sí. Recuerden que la higiene teórica es donde encontramos toda la información relacionada a los valores límites permisibles para la exposición de los agentes de riesgo. La higiene de campo es ese trabajo de campo, como su nombre lo indica, que realizamos para poderlo analizar en la higiene analítica y poder comparar los datos que se visualizan en campo con los datos teóricos y poder establecer la valoración de riesgos. Y de allí entonces ya entra la higiene operativa con todo lo relacionado a recomendaciones y controles de esos agentes de riesgo. Entonces, bueno, ahí estábamos entre la operativa y la analítica, pero yo creo que después de este juego no se les va a olvidar. Bueno, Luis aquí se roba la delantera con esta segunda pregunta. Continuemos entonces. Las métricas de sostenibilidad que se emplearon para analizar la información de este proyecto fueron Objetivos de Desarrollo Sostenible y GRI, Pacto Global, Ciclo de Vida de Producto o ninguna de las anteriores.
Muy bien, claro que sí. Recuerden que en la presentación conectamos la sostenibilidad con el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 8 de Trabajo Decente y Crecimiento Económico y con el Global Reporting Initiative en la meta específica de desempeño social y seguridad y salud en el trabajo. Entonces, estuvieron muy atentos a la metodología del proyecto. Bueno, Luis continúa a la delantera. Vamos entonces con la siguiente pregunta. Fueron fases de la investigación excepto relación de temáticas, análisis estadístico de los datos, modelación de procesos e investigación descriptiva. Muy bien. Bueno, recuerden que la metodología del proyecto fueron 3 fases. Primero hicimos una recolección de toda la información a través de la investigación descriptiva, hicimos análisis estadísticos de esos datos y relacionamos las temáticas con las tablas de contingencia. Lo que seguiría, ¿cierto?, es empezar a modelar para entonces estar más alerta de estos riesgos emergentes. Entonces, lo que nos incluyó dentro de la metodología fue la modelación de los procesos. Luis sigue a la delantera. Última pregunta para el desempate. Kelia está muy cerquita. Pregunta de falso y verdadero. Cuando trabajamos por generar bienestar en los trabajadores, estamos contribuyendo a la sostenibilidad de los negocios. Súper bien. Yo esperaba esta respuesta, yo esperaba que la mayoría se inclinara por el verdadero. Realmente en este momento en el que estamos atravesando mundialmente, siento que la conexión de las temáticas cada vez se hace más cercano. Realmente cuando buscamos conectar una temática con otra, créame que vamos a encontrar ese punto álgido que nos va a ayudar a determinar realmente qué conexión tiene y que aquellos pequeños efectos que podamos realizar en un sistema pueden generar grandes consecuencias. Entonces, miren que cuando hablamos de generar bienestar a la comunidad laboral, a los trabajadores, esto se traduce realmente en la sostenibilidad de un negocio, porque la sostenibilidad no solo se mide en lo económico, que ese es de pronto el pensamiento, que claramente la prevención tiene unos costos asociados, pero la no prevención, ¿cuánto puede costar, cierto? Y que realmente cuando hablamos de sostenibilidad no podemos dejar de un lado la métrica o el pilar de lo social y lo ambiental. Y créanme que cuando trabajamos por mejorar condiciones de trabajo, el pilar pues que tenemos una conexión directa desde lo social, pero cuando trabajamos también por prevenir los riesgos físicos y químicos, el ambiente también se va a ver muy beneficiado. Y desde lo económico, indiscutiblemente, la prevención cuesta algo mínimo a la corrección, a lo reactivo, a cuando ya tenemos que afrontar los costos asociados de la materialización de algunos de estos eventos. Entonces, bueno, el podium para este Kahoot, en el tercer puesto, Verónica López, en el segundo, Keila Zacarías, y el ganador, Luis Castillo. Felicitaciones a los 3 ganadores y qué rico que puedan disfrutar de los premios que Sisoma tiene preparado para ustedes. Gracias Agradecer a, por haber participado en esta ponencia. Para mí también fue muy grato estar acá. agradecer a Daniela por tu participación, por la ponencia y por favor a los involucrados, los participantes, puedan unirse al grupo de WhatsApp y los ganadores que nos contacten al privado. Muchísimas gracias a todos ustedes y el día de mañana nos estaríamos conectando a las 7:30 hora peruana para la tercera sesión de Sisoma. Buenas noches, gracias. Chao, feliz noche.